Muy buenas noches a todas y a todos. Es realmente un gusto, como director del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría, ver siempre la casa llena para tratar estos temas de análisis crítico tan necesarios entre la comunidad académica y nuestra sociedad. El día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida a Julio Echeverría, que ha decidido acompañarnos la noche de hoy para comentar algunas líneas que ya comentaremos sobre su libro. Quiero aprovechar para hacer una presentación. Julio Echeverría realizó sus estudios de sociología en la Universidad Central del Ecuador, obtuvo su doctorado en la Universidad de Studi di Trento en Italia, ha sido profesor en la Universidad Central del Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, en la Universidad Andina. Ha sido también profesor visitante de la Universidad de Trento e investigador en el Instituto Ítalo-Germánico. En la actualidad es director del Instituto de la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. Echeverría fue cofundador y director de algunas de las más importantes revistas de ciencias sociales y cultura, como Nariz del Diablo entre 1980 y 1994, Ciencias Sociales entre 2011 y 2013, y actualmente es director de la revista Cuestiones Urbanas 2014-2017. Ha sido editorialista del diario El Comercio, ha publicado varias obras, entre las cuales destacan Debates sobre la modernidad y posmodernidad, Flexibilidad y nuevos modelos productivos, La democracia bloqueada, El desafío constitucional, La democracia sometida, y actualmente trabaja en temas urbanos y de filosofía de la ciudad. El Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría presenta la noche de hoy una lectura crítica de la modernidad a partir de las reflexiones que suscita la última obra del politólogo Julio Echeverría, Ensayos sobre la política moderna. Para el Seminario Bolívar Echeverría, lo peculiar de su crítica a la modernidad radica sustancialmente en el análisis de ciertas aristas del pensamiento político distintas a las sugerentes críticas y aproximaciones derivadas de la crítica de la economía política influenciada por el pensamiento de Carlos Marx y que a lo largo de este último año hemos revisado en diferentes capítulos en nuestro seminario, que ustedes lo pueden encontrar en línea. Haciendo una revisión minuciosa de las ideas centrales que nos plantea la obra de Julio Echeverría, esta noche transitaremos desde el pensamiento clásico griego hasta la ruptura aristotélica de Maquiavelo, pasando por el realismo de Hobbes, el antimetafísica de Nietzsche o el desencanto de Weber y el descubrimiento de la razón totalitaria en Adorno y Horkheimer, pensadores con los que dialoga Echeverría para lograr esclarecer el proceso de construcción de la política moderna, así como su derivación en conceptos como la autonomía moral, el pluralismo, la diversidad o alteridad, y los retos tecnológicos de la comunicación, atravesados todos estos elementos por una crisis constante de la política. Julio Echeverría, nos recuerda que desde los griegos, en el pensamiento clásico se establece ya una ecuación entre Estado y razón, comprendidos como superación o negación de la parte instintiva y pasional del hombre. Las ciudades de Estado surgen en Grecia como condición de salida de la animalidad, del instinto, de la pasión. La política griega puede ser vista como un campo de desacralización de los mitos. En la democracia ateniense, nos dice Echeverría, va a primar la idea de justicia y del bien común, el cuidado, el ciudadano va a anteponer el interés universal frente a cualquier particularismo que puede ser comprendido como expresión de un instinto pasional o de la animalidad. La política va a ser el campo del espacio público, el de la vida en la ciudad, el espacio de la eticidad, espacio efectivo de la conformación de lo humano, frente a otros espacios donde prima la animalidad, las pasiones, la fuerza y la violencia. Otro de los hitos importantes que nos plantea Julio Echeverría tiene que ver sobre el desarrollo y el conflicto de la política,
que deriva de la Revolución Francesa. Ustedes van a ver que vamos a hacer tal vez una revisión rápida de lo griego, de la época romana, del medioevo. Aquí, sin embargo, en esta presentación quiero tocar rápidamente ciertos hitos para lanzarle a este seminario en lo que va a ser la exposición. Entonces, habla de la Revolución Francesa, la importancia de la ruptura con el absolutismo, puesto que este acontecimiento va a dar paso al surgimiento de la Constitución como expresión de la voluntad ciudadana de la mano de la Asamblea Representativa de la Sociedad. Campos de acción que van a orientar la elaboración de las políticas que definen la vida de los ciudadanos. El efecto de secularización que acompañó el proceso de la Revolución Francesa, nos dice Echeverría, es el que va a dar paso al despliegue de la autonomía moral de los individuos, así como al desarrollo de la crítica racional, permitiendo que la sociedad ya no se rija o se someta ni por prescripciones divinas, ni por las disposiciones del absolutismo. A partir de la Revolución Francesa, los ciudadanos van a organizar su vida en función de la libre capacidad de usar sus potenciales cognitivos, elementos fundamentales de articulación de un nuevo proceso de construcción social que madura en abierto contraste con las lógicas de subordinación y exclusión propia de los ordenamientos medievales. Con la llegada del iluminismo, nos dice Echeverría, se va a desarrollar una ampliación del espacio privado, con su respectiva proyección en el espacio público. De esta manera, una de las primeras fricciones o tensiones que va a vivir la política es la que tiene que ver con el manejo del Estado, en tanto que instancia que combina dos dimensiones. Por un lado, la dirigida hacia la consecución del bien público y que se encuentra comprometida con la universalidad, y por otro lado, aquella que va en sentido contrapuesto, relacionada con el reconocimiento de la base pulsional o de los particularismos propio de los intereses y apetitos individuales. La política, como nos sugiere Julio Echeverría, va a ser en este sentido un campo de la representación en donde se generan mediaciones, acuerdos y consensos frente a la fragmentación, las disonancias, las diferencias, las cuales se recomponen como orden, haciendo de la práctica política una negación, neutralización del conflicto o una exasperación de los mismos, en tanto que resistencia a la integración de las diversas particularidades. El conocimiento que brota del iluminismo se inserta en la sociedad y en la política como un instrumento de búsqueda, investigación y experimentación de una verdad que está siempre por constituirse, que ya no viene dada ni por el absolutismo ni por la religión. Investigación y experimentación pasan a ser rasgos constitutivos de la construcción de civilidad, que necesariamente tienen que ver con la aceptación y el reconocimiento del otro, en donde el presente se convierte a su vez en un espacio de construcción para futuros posibles. La modernidad, nos dice Echeverría, se presenta como un elogio de lo nuevo, como un distanciamiento del pasado, como una ruptura con la tradición. Se define como revolución a partir de la afirmación de los postulados de igualdad natural y de libertad política que maduraron con el Renacimiento y el Iluminismo. La política moderna, nos dice Echeverría, va a reinstaurar la idea de comunidad, pero de una manera transfigurada, generando una integración, pero condicionada, una integración como coexistencia de producciones de sentido diferenciados, lo cual pone en evidencia que no existen intereses generales constituidos, sino una multiplicidad de intereses particularizados o diversos. El interés general o universal va a ser el resultado de una representación desfigurada de intereses particulares o privados. Para que un interés parcial pueda afirmarse, nos dice Echeverría, deberá negarse a sí mismo y al mismo tiempo deberá reconocer la aspiración constitutiva de otros intereses. De esta forma podemos decir que la naturaleza diferenciada de la realidad social es la base de la conformación de la política moderna.
Sin embargo, el potencial disruptivo del conflicto social no va a desaparecer por la acción de la política. Por el contrario, esta va a intentar transformarlo o reducirlo al interior del campo institucional, anteponiendo a la diferenciación la constitución del orden como representación ideal. De igual forma, al igual que las tensiones que encontramos al interior del Estado entre la necesidad de ordenar el caos y de anteponer lo universal frente a lo particular, la nación, nos dice Echeverría, se va a constituir a partir de una construcción simbólica, a partir de la representación de la diversidad de pueblos locales que se identifican con una instancia mayor de articulación que viene a ser el Estado, el cual va a transfigurar las soberanías menores en una soberanía única y de mayor poder de agregación. La representación política va a operar a partir de la interacción de una diversidad de proyecciones individuales, para lo cual el procedimentalismo formal, el derecho, es la única garantía de acceso al poder decisional. El derecho va a funcionar para salvaguardar la autonomía y la posibilidad de supervivencia de los individuos. Otra de las crisis de la política moderna, nos dice Echeverría, se expresa cuando miramos cómo las sociedades caminan hacia su complejización y cuando la diferenciación que las constituye o caracteriza no es reductible o superable dialécticamente. La crisis de la modernidad se va a expresar entonces cuando no se da una adecuada sincronía entre participación y representación. Las diferencias constitutivas de la realidad política solo pueden incidir en el proceso decisional si logran articular consensos, mediaciones e interactuar deliberadamente. Sin embargo, un fenómeno que caracteriza la transición hacia la modernidad es el del paulatino desmoronamiento de las fuerzas cohesionadoras de las creencias colectivas o de esos llamados metarrelatos y la irrupción en su lugar de la múltiple fragmentación y diseminación de valores que se expresan como competencia de opiniones y de intereses. Así tenemos la manifestación de otra de las crisis de la política de la modernidad, que es la que convive con la creciente deslegitimación de sus ordenamientos políticos, que difícilmente logran gobernar sociedades cada vez más complejas, en las cuales reina una lucha incesante de intereses despojados de cualquier tensión con carácter universal, lo cual genera a su vez un desencanto que pone en serios problemas tanto a la democracia como a los sistemas políticos. Muchos de los movimientos sociales, nos dice Echeverría, emergen en la fase madura de la modernidad y encuentran su paralelismo en las tesis impulsadas por el posmodernismo y por posiciones políticas y teóricas que reivindican la lógica de la diferencia contrapuesta a la lógica de la identidad nacional. Consideran en muchos casos a las utopías modernas como reductoras y neutralizantes de las diversidades que son irreductibles y se oponen a las llamadas pretensiones del llamado universalismo racional e iluminista que derivó de la modernidad. Otra de las crisis políticas que señala Echeverría se produce cuando las diferencias son vistas como alteridades y son neutralizadas en sus rasgos culturales propios bajo una lógica de homogenización o de una llamada nivelación cultural que termina diluyendo la diversidad, así como la riqueza de los distintos mundos vitales. La posmodernidad reflejaría la riqueza de las diferencias que se presentan en un mundo de una irreductible individualidad. Otra de las crisis de la política en la modernidad, nos dice Echeverría, se produce con la suposición de que es posible conducir la innovación y la modernización a partir del Estado
o desde el campo de la gran política, desde una construcción que trasciende, controla y dirige los intereses diferenciados y particularizados. Esto se debe, según Echeverría, y esto es muy importante, a que en la génesis de la política moderna encontramos también ese principio teológico, ese principio religioso, cuya vieja función consistía en articular la sociedad desde la perspectiva de la construcción del sentido y de los valores. Todos tenemos que ver el mundo igual, todos debemos sentir igual, lo bueno es bueno para todos, lo malo es malo para todos. Conjunción paradigmática que en nuestros días es parte de la crisis de la política moderna. De esta manera, la crisis de la política se desata también en el campo de la producción de legitimidad, en los procesos técnicos y administrativos de gestión del poder que no cuentan con mecanismos correctivos o de control. De esta manera, la función de representación se debilita. Otra de las crisis de la política moderna, y con esto ya voy cerrando para dar paso al politólogo, otra de las crisis de la política moderna es la que se presenta con la globalización. Si bien por un lado, nos dice Echeverría, esta potencia la autonomía moral y expande las posibilidades de significación de los actores por efecto de la revolución tecnológica de la comunicación, por otro lado, rebasa al mismo tiempo los diques de contención de las identidades locales y sus procesos de reproducción económica. El Estado territorial moderno, de esta manera, se ve sobrepasado por la generación de redes sociales y tecnologías que superan las fronteras nacionales. La función del conocimiento, nos dice Echeverría, ahora debe enfrentar tanto la proyección de colonización de los mundos vitales por parte del sistema de mercado, que no percibe los límites ecológicos y que penetra cada vez de manera más incisiva en los procesos del saber y del conocimiento, así como las reivindicaciones de pureza frente a cualquier contaminación que no reconoce a la diferencia como matriz constitutiva de la vida social. La política en la modernidad vive una crisis justamente porque la sociedad se acostumbró a pensarse únicamente como unidad, a pensarse en un sentido uniforme y no como una radical diferenciación de opciones. Para la institucionalidad política, las sociedades complejas aparecen como desborde de los principios constitutivos de la modernidad. Es aquí, nos dice Echeverría, en la modernidad iluminista, donde se revelaron sus límites y su crisis al no reconocer la diferenciación como la realidad constitutiva de la vida social. Con eso queremos abrir un poco a las reflexiones a partir de la obra de Julio Echeverría. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Julio. Para efectos de mayor precisión en la transmisión de las ideas, me voy a permitir leerles el texto que he preparado para esta tarde-noche. Quisiera empezar por aclarar los términos de la temática que vamos a tratar hoy. Esto es la crisis de la modernidad o la crisis de la política en la modernidad. Y creo que es importante definir qué estamos entendiendo por crisis. La palabra crisis es como la palabra hamburguesa, está en todo lado. Esto es, estamos en crisis de la pareja, en crisis del matrimonio, en crisis de la educación, en crisis del deporte. En fin, es seguramente una noción que se repite en todo instante y en todo momento. Entonces, es importante que intentemos una aproximación conceptual a lo que entendemos por crisis. Y yo diría de la manera más elemental y básica que entendemos por crisis el momento de alteración del cauce normal de un proceso. El proceso en sí mismo, podríamos decir, está configurado por crisis recurrentes, en cuanto todo proceso es cambiante y es inestable. Podemos hablar de crisis como contradicciones y conflictos inherentes al proceso. En esta acepción, la idea de crisis podría ser asociada a la idea de un estrés crónico. Hablamos, sin embargo, de crisis en sentido fuerte cuando esas contradicciones o conflictos que son recurrentes y que se expresan como estrés crónico
amenazan con afectar la estructura del proceso o la estructura del sistema. Definimos a las estructuras como agregaciones de sentido que procesan significaciones que se producen en el cuerpo social y que están allí para reducir la incertidumbre, para estabilizar las condiciones de reproducción. Las estructuras se convierten en instituciones al posibilitar mediante la construcción de sentido la estabilización o el control del cambio. Las instituciones son dispositivos de estabilización, procesan significaciones, por tanto ahorran consenso, generan sentido y permiten gobernar la complejidad del mundo. Cuando hablamos de crisis de la modernidad, estamos refiriéndonos entonces a afectaciones a la estructura de lo moderno, o estamos observando las condiciones de estrés en las cuales están estas estructuras y respecto de las cuales las mismas estructuras se constituyen e intervienen. Cuando se habla de crisis institucional en la modernidad, se está haciendo referencia al desempeño de estas estructuras o a su misma configuración en cuanto a construcciones de sentido. Muchas veces lo que denominamos como crisis en sentido fuerte puede ser caracterizado también como crisis civilizatoria o como crisis sistémicas. Yo me apunto más en esta dirección de discutir la crisis de la modernidad como una crisis civilizatoria o como una crisis de sistema y de diferenciar entonces esa crisis de lo que llamaríamos el estrés crónico en el cual se encuentran las estructuras sociales, las estructuras políticas. Diríamos, ¿en qué mismo estamos? ¿Qué tipo de crisis es la que estamos viviendo? ¿Es una crisis que se acerca a esta idea de estrés crónico o es una crisis civilizatoria o es una crisis de sistema? Introduzcamos ahora una noción básica de lo que entendemos por política, para luego adentrarnos a la comprensión de lo moderno. Política es aquella actividad que hace referencia a la organización de la convivencia entre humanos y a la capacidad que estos tienen de decidir sobre un destino común. Si nos conectamos ahora con la noción de crisis que ya introdujimos hace un momento, podríamos decir que la política siempre está en crisis o que se alimenta del conflicto que le es consubstancial al tener que decidir sobre el modo de la convivencia entre humanos. Desde esta argumentación podríamos decir que la política produce y se alimenta de un estrés crónico, generado por un conflicto permanente, ubicado en la decisión acerca del destino común de la convivencia entre humanos. Tratemos ahora de definir cuáles son los elementos de la estructura moderna y cuáles son las condiciones del estrés crónico que la caracteriza. La modernidad política puede ser entendida como un proceso de construcción de sentido, donde se definen sus conceptos fundamentales y como realización histórica efectiva, donde esos conceptos se concretan o materializan en acciones y en pragmáticas específicas y puntuales. Me contacto aquí con las formulaciones de Reinhard Koselleck, histórico, filósofo alemán, quien nos dice: los conceptos son condensaciones de procesos históricos y a su vez los conceptos, intervienen produciendo la historia. Esta articulación entre historia y semántica puede ser vista también como construcción de paradigmas. Un paradigma refiere no solo a una estructura de conceptos dispuestos para el conocimiento, sino a estructuras de sentido socialmente configuradas, de las cuales los conceptos son su formulación reflexiva. Es muy importante entonces esta caracterización, porque a donde vamos es a tratar de descubrir cuál es la configuración de este paradigma moderno y cuáles son los conceptos que lo articulan y cómo estos conceptos aparecen como estructuras que están dispuestas para procesar lo que hemos denominado como el estrés crónico, esto es, las contradicciones y los conflictos de los cuales se constituye la política.
Los conceptos modernos aparecen en la clasicidad greco-romana, pero se realizan efectivamente a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando adoptan la condición de paradigma tal cual lo hemos definido anteriormente. Los conceptos se vuelven estructuras de sentido socialmente configuradas, pero su efectiva concreción histórica acontecerá en los siglos XIX y XX. Cuando hablamos de la modernidad, entonces, estamos haciendo referencia a un largo proceso de configuración civilizatoria. Las estructuras semánticas definidas en la filosofía greco-romana sufrirán cambios y transformaciones en toda esta trayectoria. El medioevo traducirá los conceptos clásicos en construcciones teológicas que dominarán durante ese largo periodo de 15 siglos. El medioevo político es un paso importante en la constitución de la semántica moderna. Las posturas platónicas y aristotélicas son traducidas en el cuerpo de creencias propias del cristianismo por Agustín de Hipona y por Tomás de Aquino. Ambos construyen algo que después será fundamental en la comprensión de la dinámica política moderna, la idea de las formas de construcción del poder descendentes y ascendentes. Platón es leído por Agustín como aquel que define el modelo ideal de realización de lo humano como adscripción al poder divino descendente. En la ciudad terrena reina el caos, la concupiscencia, la corrupción. En la ciudad divina reina el orden y la justicia. El poder es divino y desciende como poder demiúrgico para configurar la realidad de los humanos, para liberarlos y emanciparlos de las sensaciones y percepciones que son pecaminosas. La soberanía es divina, el gobierno de esa soberanía se delega a los humanos. La Iglesia domina sobre el Estado, que es la organización humana por excelencia. Tomás de Aquino recupera la idea aristotélica de la razón natural. El acceso a lo divino está en la potenciación de la naturaleza humana, la cual mediante la beatitud accede a lo divino. El poder es ascendente. El mismo acuerdo entre los humanos es condición de su salvación. Cuando este acuerdo se produce, se accede a la gracia divina. Mediante estas construcciones teológicas, el medioevo define el concepto central de soberanía, que luego se convertirá en estructura central de la semántica moderna. La soberanía es ascendente, pero también descendente. Es expresión de la razón natural, de los derechos, de la voluntad popular, pero también es conformación de la decisión que desciende desde lo alto del poder. Estas construcciones semánticas configuran el campo de la teología política que de alguna manera heredará la modernidad. La realidad de la política medieval será la de la dominación del poder descendente que se expresa en la imposición de la dogmática del culto. Sin embargo, será una dominación y subordinación de esa razón natural que emergerá con fuerza en la revolución moderna. Estas mismas estructuras de la teología política medieval preparan el camino de la revolución moderna, como transformación desde la soberanía por gracia divina a la soberanía popular. El Renacimiento recupera la postura clásica y la realiza en la proyección científica. Recupera el naturalismo clásico, la autonomía moral reconfigurada en este nuevo contexto desatará procesos de movilidad cognitiva sin precedentes que obligarán a reducciones drásticas de control como las que desarrolla el absolutismo político. Y finalmente todas estas tensiones configurarán la gran revolución moderna que abate con el poder eclesiástico y con el absolutismo político. La Revolución Francesa aparecerá desde entonces como modelo de toda revolución. La modernidad misma aparece en lo fundamental como revolución, esto es como movilización que apunta a modificar las estructuras, instaura un movimiento permanente de afectación de las estructuras,
genera lo que hemos denominado un estrés crónico como agregado de conflictos y de contradicciones. Seguramente el producto paradigmático de esta revolución es la configuración de las autonomías morales y de su capacidad crítica y deliberativa. Capacidad crítica y deliberativa que pone bajo examen toda pretendida construcción de sentido. La autonomía moral es sinónimo de potenciación de la capacidad cognitiva y aplicación de la misma a toda construcción de realidad, es por tanto nihilista y está en la matriz de la dinámica moderna de la innovación permanente. Potenciación de la autonomía moral y desate de las capacidades cognitivas del actor moderno aparece como resultado de la secularización, la producción de sentido, que en su origen fue de naturaleza religiosa, es finalmente apropiada por los humanos. La muerte de Dios, fórmula con la cual más tarde Nietzsche entiende la secularización, desata una condición de alta complejidad. Los humanos deberán dar cuenta de sí mismos, sin la protección divina. Deberán gobernarse a sí mismos. Se produce entonces una transformación fundamental en el campo político. La soberanía por gracia divina deja el paso a la soberanía popular, pero se trata de una soberanía popular constituida por una pluralidad de autonomías morales. La modernidad define su constitución en este alto nivel de complejidad. Observemos ahora la estructura de los conceptos modernos, para lo cual necesariamente nos remitimos a la tradición clásica grecorromana. Allí se definen estas dos dimensiones, la de la política y la de la modernidad. Los griegos lo hacen mediante la elaboración del concepto de polis, los romanos mediante el concepto de civitas. Me refiero aquí a una distinción fundamental, esta entre polis y civitas, que aparece en las formulaciones del filósofo italiano Massimo Cacciari, pero también a reflexiones de otros filósofos como Gadamer, Giorgio Colli, Leo Strauss, Espósito, Maramao, Agamben y otros, los cuales posibilitan esta caracterización. El concepto de polis nos remite a la discusión del sentido de lo público, en cuanto a subordinación del interés privado o particular al interés de la colectividad. Este concepto construye la idea de la abstracción racional como depuración del lado pasional, perceptivo, sensual, propio de la configuración animalesca de lo humano. El concepto de civitas, en cambio, nos remite a la definición de ese colectivo como configurado por diferentes y extraños. Roma es lugar de encuentro de diferentes que provienen de distintas realidades. Todos los caminos conducen a Roma. La modernidad política conjuga tres componentes que están implícitos en estos conceptos. La dimensión de la extraneidad, el encuentro o desencuentro con el otro que está en el sí mismo, en el sujeto. El de la diferencia o diferenciación como motor del proceso evolutivo, como motor de la dinámica histórica. El mundo es una conjunción o aglomeración de religiones, de culturas, y estas a su vez se diferencian sistemáticamente por efecto de la misma secularización. Y por último, el componente de la abstracción como construcción racional que es colectiva en cuanto se aleja del apetito sensual que es particularista e individual. Podríamos denominar entonces a estas tres, a la extraneidad, a la diferenciación y a la abstracción, como las condiciones propias del estrés crónico que caracteriza a lo moderno. Extraneidad, diferenciación, abstracción.
Cuando hablamos de crisis de la política moderna, estamos haciendo referencia a la afectación de estos tres principios que se derivan de sus conceptos fundamentales, los de polis y los de civitas. Estos conceptos aparecen como estructuras de sentido dispuestas para enfrentar las condiciones del estrés crónico que ellos mismos desatan. Se trata de conceptos que instauran lógicas recursivas en cuanto están dispuestos para la autoobservación de la sociedad moderna. Pueden observarse, gracias a estos conceptos, la sociedad puede observarse a sí misma a través de la operación de estas estructuras conceptuales y dotarse de sentido gracias a ellas. ¿Cuál es la potencia constitutiva de estos conceptos? Los conceptos de polis y de civitas habrían resuelto la condición de inconsistencia, de no substanciación que caracteriza al ser. El concepto de polis le habría permitido al ser, esto es, al sujeto, superar el ahogo en la autarquía, esto es, en la inmediatez, en el apetito, en la sensualidad que es el poder brutal incontrolable. El concepto de civitas le habría permitido escapar del ahogo en el aislamiento, en la incomunicación con el otro que está en sí mismo. Más tarde Hegel trabajará con estas estructuras semánticas y construirá el concepto de Anerkennen o el concepto de reconocimiento. Solamente mediante estas estructuras en perfecto funcionamiento, en su contradictoriedad, el actor moderno podrá reconocerse como sujeto. Toda la dialéctica hegeliana parecería estar resumida en este concepto, el cual aparece como eje de su sistema de eticidad. La eticidad moderna es el resultado del pleno funcionamiento de esta máquina conceptual. La eticidad ya no será el resultado de su acoplamiento a la dimensión cósmica que es de orden divino, tampoco será la expresión de la naturalidad de lo humano y de su potenciación, será el resultado de la negación de esa naturalidad y de la configuración de un sistema artificial de normas y de regulaciones. Podríamos entonces decir que la política moderna define así su proyección de sentido, pero se trata de un sentido que instaura la contingencia y la incertidumbre, una construcción semántica que requiere de estructuras institucionales con alta capacidad de procesamiento de estas lógicas nihilistas que ella misma desata. Aquí emerge lo que llamaríamos la complejidad política de la deriva moderna. La traducción de estas construcciones teóricas y conceptuales en la pragmática de la política y en la efectiva construcción de historia encontrará serias limitaciones. Las estructuras institucionales dispuestas para procesar la complejidad que la revolución moderna desata generan más complejidad que la que deberían reducir. El concepto de Estado nacional difícilmente logra reducir o procesar bajo una misma construcción discursiva la pluralidad de sentidos que provienen de las culturas locales sometidas a procesos de secularización, inducidos por la afirmación de las autonomías morales y el destape de las capacidades autónomas de generación de sentido. Su operación será siempre la de la reducción al orden, la de la neutralización política. El concepto de Estado y el de nación activan el principio de la reductio ad unum y no están, por lo tanto, a la altura del desafío moderno. Aparecen como reminiscencias neorrománticas, como claras derivaciones de teología política. Igual acontece con el concepto de representación, que es seguramente una de las estructuras semánticas centrales de la modernidad. La operación selectiva propia de los procesos de representación es excluyente de otras posibilidades que no han podido ingresar en la lógica de construcción de poder que se expresa en la representación política. Su operación es de todas maneras excluyente de otras posibilidades de actualización.
Sin embargo, ambos conceptos, el concepto de representación y el concepto de Estado, permanecen en espera de una activación más potente y precisa. La diferenciación que es propia de la deriva moderna requiere de mecanismos de compactación y de univocidad para no sucumbir en la orgía de las diferencias, porque ello sería igualmente neutralizante y despolitizante. El concepto de Estado permanece como exigencia de compactación de las diferencias a condición de que éstas puedan existir y replantearse en procesos deliberativos cada vez más intensos. Procesos que se activan en el campo semántico de la representación. Solo gracias a la representación el actor puede volver a presentarse, esto es, a constituirse, luego de haber pasado por mecanismos de selección y deliberación que acontecen en el mismo campo de la representación. La modernidad conjuga a tropiezos con estas dimensiones y estos desafíos. Las constituciones como estructuras normativas, los sistemas electorales, los sistemas de partidos políticos, de los cuales se dotan las democracias modernas, no logran generar los resultados que de ellos se espera, esto es, producir legitimidad y producir eticidad, y retroalimentan permanentemente sus estructuras semánticas, sus estructuras sistémicas. La revuelta posmoderna no logra tampoco resolver la problemática y permanece atrapada en la misma lógica que quisiera desmontar. Produce antipolítica al denunciar las lógicas de exclusión y de reductio ad unum propias de la modernidad política. Genera desarreglo institucional, introduce más complejidad de la que debe reducir. La complejidad que produce no permite potenciar la capacidad reflexiva de las sociedades y de sus dispositivos institucionales. Su deriva será la del neopopulismo, la del autoritarismo excluyente, la del nacionalismo a ultranzas, etc. Para concluir, nos conectamos ahora con las formulaciones iniciales. Si en la modernidad se conjugan los principios de la extraneidad, la diferenciación y la abstracción, principios que estarían indicándonos la existencia de un estrés crónico, un inadecuado tratamiento o procesamiento de estos principios podría conducir a una crisis de sentido fuerte, de la política moderna. Una observación detenida de la política contemporánea nos permitiría hablar del aproximarse o de la presencia de esta crisis en sentido fuerte, ya que esta crisis en sentido fuerte presenta distintos rasgos que apuntan a configurarse o institucionalizarse, esto es, a estabilizarse normativamente. Por ello, parece adecuado hablar también de crisis sistémica o de crisis civilizatoria de la política moderna. En referencia al concepto de polis, asistimos a una reducción del valor de lo público, esto es, a la predominancia de intereses particulares o particularistas por sobre el interés colectivo, lo que se presenta en el fenómeno de la corrupción como operación deliberada y calculada de asalto a los bienes públicos por parte de quienes están encargados de administrarlos. En lo que refiere al concepto de las cívitas, es generalizado el posicionamiento de posturas xenófobas o racistas y su aceptación cada vez más amplia en importantes sectores y expresiones políticas, fenómenos que se expresan en la intolerancia a las diferencias, en reclusiones en autarquías identitarias, en nacionalismos. Esta es la expresión paradigmática de la crisis en sentido fuerte. Por último, la pérdida de capacidad de abstracción o visión estratégica de los sistemas y de los actores políticos, que lo colectivo como construcción de sentido, como organización y decisión sobre la convivencia entre humanos, es algo más que la simple sumatoria o aritmética de los intereses particulares,
Los sistemas políticos se ven rebasados por la complejidad que emerge de las condiciones de estrés crónico que desata la secularización. No logran procesar dicha complejidad. Una insuficiente capacidad de procesamiento deja abierta la puerta para que esas condiciones de estrés se conviertan en verdaderas patologías de la modernidad. La modernidad desata las capacidades deliberativas del sujeto moderno. Estas se ven potenciadas por la revolución tecnológica en las comunicaciones. El desafío hoy, más que nunca, tiene que ver con la capacidad institucional de proteger y potenciar las capacidades cognitivas de las sociedades modernas. Las sociedades modernas requieren de mecanismos explícitos de generación de sentido que puedan compensar el desgaste de las formas institucionales que están expuestas permanentemente a exámenes y deconstrucciones. Gracias.